¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva entrega de, no sé cómo llamarlo, Verduga al cuadrado, ¿no? Puede ser uno de los nombres para bautizar este programa, uno de los nombres sugeridos de Twitter Space. Un programa va ganando ese nombre. un programa que lo estrenamos la semana anterior con mi ñaño querido, ahí lo escuchaban, Augusto Verduga. Por ahí vi que Encito propuso también un nombre, Los Hermanos Fantásticos, y agradezco la sugerencia, pero se me antoja un poco presuntuoso, ¿no? Recuerdo cuando era pelado, ñaño, no sé si tú lo recuerdes, haber visto un cómic que ya para esa época era antiguo. Los Gemelos Fantásticos se llamaban, ¿no? Eran unos superhéroes extraterrestres que activaban sus poderes cuando tocaban sus manos. Recuerdo que uno de los gemelos tenía la capacidad de convertirse en agua, ¿no? En cualquiera de sus formas. Y la gemela, porque la otra era una chica, se podía convertir en un animal, incluso en animales prehistóricos. La verdad es que esa sugerencia de Enzo me ha hecho viajar a mi infancia, ¿no? He tenido un recuerdo vago de ese dibujo animado, apenas destellos, pero en fin, ese no es el tema de esta conversa. Pero bueno, vamos a hablar sí de una especie de Transformer, ¿no? Con la capacidad de mutar de distintas maneras, de amoldarse a distintas formas y estados, según las hormas que le han ido diseñando sus aliados para cada ocasión, ¿no? En este caso sería bueno precisar que si fuera un cómic, el personaje del que hablaremos hoy, bueno, sería un antihéroe, ¿no? Yo diría más bien que hoy parece un meme, un triste meme. Así que nada, veo que hay quórum suficiente y el tema que les proponemos hoy ha sido planteado nuevamente en forma de pregunta, ¿no? Un interrogante. ¿Cómo será recordado Lenín Moreno? Ay, 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 ¿no? Es un tema del que seguramente podríamos hablar horas de horas, inclusive a manera de terapia catártica, ¿no? Para desfogar toda esa animadversión que se ha ganado a pulso el saliente presidente de la República. Pero bueno, la idea es poder, digamos, desprendernos por un momento de nuestra rabia, de la urticaria que produce la sola mención de su nombre, para tomar apuntes, para sacar conclusiones, para honrar la memoria histórica y para evitar, a fin de cuentas, que un bodrio de la calidad de Moreno no vuelva nunca más a gobernar nuestro país. Así que, ñaño, creo que el tema está planteado. Tú dirás, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal, ñaño? O sea, aquí hemos titulado este espacio ¿Cómo será recordado? Bueno, Lenín Moreno nos ha dicho que a él no le interesa ser recordado. Entonces, de aquí quiero partir para ir delimitando este diálogo. Evidentemente que le va a interesar que la gente se olvide de él, eso está claro. Está claro que también que será inevitable no recordarlo, ¿no? Porque se trata de un caso sin parangón, yo diría, no solo en la historia del Ecuador, sino en la historia del mundo, ¿no? Un presidente que desde el primer momento en que se sentó en el sillón de Carondelet empezó a gobernar exactamente con los partidos y la oposición que perdieron las elecciones en 2017. Eso evidentemente no se va a olvidar nunca. También ha sido muy explícito al decir que a él no le interesa ser popular. Esta aserción yo diría que se explica solo por el hecho de que en las encuestas más optimistas Lenín Moreno no saca más del 10% de aprobación popular. Creo que por ahora bordea el 4%. Yo realmente, compas, no conozco un caso similar en la historia republicana del Ecuador. Me parece a mí que a Moreno, ya ensayando una respuesta, se lo va a recordar como lo que es, como un traidor, como una persona que le dio la espalda a sus amigos, como una persona que le dio la espalda a un pueblo, que lo eligió para continuar con ese proceso de transformación que suponía la Revolución Ciudadana. Un proceso de transformación que él defendió durante más de 6 años cuando era vicepresidente. ¿Qué ha dicho Moreno qué ha dicho Moreno sobre lo que va a ser su vida luego de la presidencia? Ha dicho que se va a dedicar al humor. Bueno, yo creo que cuesta creer también que luego de lo que ha pasado en el Ecuador durante esta regresión de derechos, esta represión social, lo que cuesta creer es que va a ser lograr que la gente se ría, ¿no? Porque Moreno no solo que tiró la borda sus promesas electorales, porque una cosa es traicionar diciendo que tú eres el que se ha desentendido, que tú eres, perdón, el que ha mantenido los principios que enarbola tu partido, y que son los, qué sé yo, tus antecesores o tus otros coidearios, ¿no? Los que han traicionado precisamente ese ideario. Pero en el caso de Moreno no fue así. Él no se autoafirma como el continuador del socialismo, ¿no? En el caso de Moreno, que en su discurso inaugural, en su discurso de posesión, inclusive citó a Vladimir Ilich Lenin, ya después de poquísimo tiempo despotricaba en contra del socialismo del siglo XXI.
y comenzó a perseguir de forma ininterrumpida todo aquello que olía a socialismo, a progresismo, a correísmo, ¿no? Tildando esto como una corriente totalitaria. Destruyó la vida de sus compañeros de fórmula y también destruyó su partido político. ¿Cómo va a ser recordado Moreno? Yo creo que la respuesta no es muy difícil, ¿no? Si uno pone en Google ahora Lenín Moreno, ustedes se podrán encontrar con una cantidad de links, ¿no?, que dan cuenta de la traición de Moreno. Inclusive los links, creo que los 4 primeros links dicen el traidor latinoamericano, ¿no?, Lenín Moreno. Para hacer todo esto que hizo Moreno, contó con los partidos y líderes de derecha que fueron precisamente sus adversarios en la Revolución Ciudadana. Puso, por ejemplo, a una persona en un puesto clave, como fue el Ministerio de Economía. Se lo entregó a Richard Martínez, amigo de Lazo, representante de las cámaras de la producción. Y ya sabemos que fue por ahí que se entregó el país al FMI. En los peores momentos, inclusive en la pandemia, pagaron deuda externa. Cuando esa bomba de tiempo explotó en octubre del 2019, reprimió al pueblo, violó derechos humanos, cometió delitos de lesa humanidad en el estallido de octubre. Y ni hablar, compas, del tema en política exterior, cuando avaló, por ejemplo, el golpe de Estado contra Evo Morales, cuando permitió, por ejemplo, la entrada de gendarmes británicos en la Embajada de Ecuador en Londres. Y su estocada final, si esto fuera poco, es el rompimiento del núcleo esencial de la UNASUR, no de la integración latinoamericana, cuando, sin más, cerró la sede de la UNASUR en la mitad del mundo. Así que a mí me parece que Moreno será recordado como el más grande traidor latinoamericano. Jamás hubiera podido presentarse este señor a una reelección porque lo destruyó todo. Tiene 4% de aceptación popular. Se traicionó a sí mismo, traicionó a sus amigos, traicionó a su partido, a sus votantes, y no dejó ningún legado sobre el que se pueda construir nada. Pero, ñaño, ojalá hubiera tenido yo un mejor pueblo, ¿no? Es que es increíble realmente, ¿no? Cómo claro, termina su mandato este bodrio, ¿no? Yo quisiera, antes de darle la palabra a los compas que se han juntado en esta tertulia, insistimos, estamos buscando nombre, queremos bautizar este espacio, ya han surgido ahí algunas propuestas. Los Hermanos Fantásticos ya creo que quedó definitivamente descartada, ¿no? Los Verduga al cuadrado, no lo sé. Podemos inclusive echar mano de otras etiquetas un poco más abarcativas, ¿no? Algo relacionado con la democracia. A mí me encanta reivindicar la idea de la democracia radical. En todo caso, compas, para darles la palabra, quiero pedirles desde ya que se animen, que tomen la palabra, pero que sean muy sucintos en sus intervenciones, para que podamos democratizar esa palabra y abarcar a más compas, ¿no? Que todos puedan opinar. Quiero dejar primero un byte, un sonido, un extracto de una entrevista que le hice hace unas semanas, el día de las elecciones, a un buen amigo, a Pedro Brigger, el director del portal Nodal. Yo le pregunté a Pedro, ¿cómo cree que la historia recordará a Lenín Moreno? Vamos con ese audio y damos paso a las intervenciones, compas. Quien quiera intervenir, porfa que me alce la mano. Lo último, Pedro, ¿cómo crees que será recordado Lenín Moreno? Qué buena pregunta. ¿Cómo será recordado? Es un caso muy particular, que alguien que llega de la mano del fundador de un movimiento busque destruir ese movimiento. Porque a veces hay casos donde se alejan de los lineamientos ideológicos del movimiento, pero dicen en todo caso que el movimiento cambió, que ellos representan al movimiento. Eso se ha visto con el peronismo muchas veces en la Argentina. Pero ver que destruyan el mismo movimiento del que formó parte como vicepresidente 6 años y en otros cargos, que llegó de la mano de Rafael Correa, es un caso, creo que para estudiar, debe ser inédito en la historia latinoamericana. Habrá que ver con el paso del tiempo. Un caso inédito en la historia latinoamericana, ¿no? Traiciones ha habido muchas, ¿no? Pero una traición de la dimensión de la que aplicó Lenín Moreno, realmente, seguramente hay muy pocas, ¿no? No sé, compa, si alguien quiera intervenir. Ahí veo a Juan Nazareno, compa, te paso la palabra. Vamos contigo y seguimos con esta conversa. Don Nasa, bienvenido. Juan, adelante, bienvenido. Los compañeros y compañeras que están compartiendo el espacio. Hace unos días atrás hacíamos ese análisis de cómo será recordado, porque se dice el peor presidente de la historia, y eso es pues suena casi como un membrete,
como un tema publicitario, y luego uno empieza a ver los números y las cifras, y de verdad de que lo que lo salva es que no tenemos los números del siglo XIX, tal vez del Ecuador, para hacer un análisis de si es o no el peor presidente de la historia, por lo menos de los últimos 40 años, sin duda, lo es Lenín Moreno. Pero hay algo que quería sumar al análisis que hace un momentito hacía Augusto, los dichos de Moreno. Y hay 5 frases de tantas lamentables que dijo Moreno que quisiera recordar, o todas relacionadas con el mismo tema. Moreno hablando sobre los niños, niñas y adolescentes, de que recuerdo este desastrosa declaración con una niña Saraguro, de que le pedía no perseguir a los hermanos indígenas luego de octubre 19, diciéndole de que ella estaba equivocada. Recuerdo a Moreno diciendo que los niños debían ir y hacer el amor. Un presidente equivocado, errático, sin norte. Y luego, lógicamente, eso se extendió a lo largo de su gobierno. Creo que eso es muy importante también tener en cuenta. Los múltiples dichos desastrosos de estos 4 años. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, ¿no? La semana pasada yo proponía un videíto que lo lancé por ahí en Twitter, tuvo alguna repercusión. Hice acopio, ¿no? Con lo que me entró en los 2 minutos 20 que permite Twitter, ¿no? Para viralizar frases. Hice un acopio de las frases más inspiradas, con grandísimas comillas, de Lenín Moreno, ¿no? Creo que lo retratan bien, son frases que retratan bien sus miserias y su mediocridad, porque yo quiero insistir con algo, y es lo que les quiero proponer ahora. No solo estamos hablando de un traidor consumado, yo creo también que Lenín Moreno presenta un perfil del que también hay que hablar, ¿no? Que es su profunda mediocridad. Y déjenme hacer un poquito de historia. Desde su fundación, desde que nacimos como república, en el año 1830, bueno, nuestro país ha tenido aproximadamente 82 presidentes o jefes de Estado. Ustedes me dirán si estoy cometiendo alguna imprecisión, ¿no? Ha habido presidentes de todo tipo, ha habido buenos, regulares, malos, muy malos, y luego está Lenín Moreno. En nuestro país, compas queridos, han gobernado militares, terratenientes, caudillos varios, muchos abogados, ¿ah? Esto es interesante, muchos abogados, banqueros, ingenieros, un cardiólogo ha gobernado nuestro país. Y aunque parezca mentira, apenas un economista, me corrigen ustedes si estoy equivocado, ¿no? Precisamente ese economista fue ministro de Economía del cardiólogo. Estoy hablando de Rafael Correa Delgado. Entiendo que es el único economista que ha sido presidente de la República, Rafael Correa. Ustedes me corregirán. La verdad es que el común denominador en lo que se refiere a gobernantes de nuestro país ha dejado mucho que desear. Hay brillantes excepciones, sin duda. Pero en general yo creo que arrastramos un subdesarrollo que mucho tiene que ver, bueno, con nuestros malos representantes, ¿no? Con nuestra frágil democracia y con una institucionalidad generalmente secuestrada por las élites. La realidad es que, desde una perspectiva histórica, ha prevalecido en Ecuador una agenda de las élites sobre los intereses de la inmensa mayoría. De ahí que muchos prefieren hablar, yo suscribo esto, de una oligarquía competitiva antes que de una democracia liberal que supuestamente no es el sistema que rige nuestra convivencia, ¿no? Eso es una farsa. Ahora bien, traiciones. Traiciones han habido algunas traiciones. Una de las más traumáticas fue la traición que vivió Eloy Alfaro, ¿no? Nuestro viejo luchador, que bueno, terminó arrastrado y linchado, ¿no? Lo de Alfaro no fue un crimen con una razón individual, particularizada. Alfaro lo mató una clase social, conformada por banqueros, por comerciantes, por terratenientes, por curas, por supuesto, la prensa reaccionaria también, ¿no? Ahí están los titulares del diario El Comercio de la época. Pero digamos que además de Freile Saldumbide, la persona que figura como su máximo traidor fue Leonidas Plaza Gutiérrez, que fue su ex coideario. Ahora bien, ¿alguien duda a la fecha que Lenín Moreno pasará a la historia como uno de los máximos traidores que ha tenido la patria? Traidor del pueblo, ¿no? Para ser más preciso, porque si se ha mantenido 4 años en el poder, muy a pesar de su bajísima popularidad, es porque ha resultado muy funcional, muy leal, digamos, a la agenda de las élites, ¿no? Muy fiel a sus intereses. Por eso digo, traidor del pueblo, ¿ok?
Creo que esto debe ser más exacto. No obstante de ser el presidente más impopular de la región, no obstante de haber gobernado a espaldas del pueblo, ¿no? Ahí está, ahí se mantiene, va a terminar su mandato el 24 de mayo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le durará la impunidad a este señor? ¿No? Pero hay una diferencia, que no es baladí, que tiene Moreno con algunos de los personajes más oscuros de nuestra historia. Y lo que decía, su profunda mediocridad, compas. Estamos hablando de un traidor, pero que además es un traidor mediocre. Insisto, no pretendo dar cabida aquí a descalificaciones gratuitas a manera de catarsis. Creo sinceramente que este es un rasgo único que presenta Lenín Moreno y que merece una lectura, porque no estamos hablando simplemente del traidor, que ya es decir mucho, sino además de un jefe de Estado realmente tonto, con muy pocas luces, muy ignorante, entusiasta, que ha hecho tanto más daño por su mediocridad que por su traición. Así que volviendo al tema de la pregunta, ¿cómo será recordado Lenín Moreno? Yo creo que bien podríamos afirmar que Moreno será recordado como un presidente traidor, pero también mediocre, profundamente mediocre, un tonto útil para las élites. Ñaño. Efectivamente, así, esa es otra característica que hace parte de la personalidad de Lenín Moreno. No solo es el traidor, sino, como tú bien has dicho, la mediocridad de este sujeto. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en las obras de la Revolución Ciudadana, cuando le cambiaban el loguito. Ustedes se acordarán, inclusive esa imagen patética del puente a ninguna parte, ¿no? Que había dicho, inclusive en CNN, este señor que era la ruta del narcotráfico, etc. Y eso en cada obra, en cada hospital público, y también una mediocridad besada, ¿no? Porque una cosa es no hacer nada, es decir, prestarle miles de millones de dólares al FMI, no invertir absolutamente ningún centavo en inversión social, en gasto social, pero aparte de eso, apropiarte, ¿no? de las obras del gobierno anterior, y cuando no haces nada, echarle la culpa de paso de todo lo que pasaba a la Revolución Ciudadana, ¿no? La ruta del narcotráfico, inclusive los 3 muertos del diario El Comercio, todo era culpa de Correa. Entonces, efectivamente, yo coincido contigo que más allá de que se trata de un traidor, que está muy bien retratado en la imagen que tú nos has traído, otra característica de Moreno es la mediocridad tan grande, ¿no? Un tipo que inclusive en sus intervenciones fuera del país, por ejemplo, no tenía idea de cuál era la institución del asilo político. Cuando le hablaban de Assange, no sabía lo que era un asilo político. O sea, y la pregunta es también, ¿dónde estaban los asesores? Pues que los asesores no podían hacer mucho al respecto. Porque yo imagino que Lenín Moreno debe haber tenido bastantes asesores, ¿no? Aquellas personas que le ponían el teleprompter, no sé, de pronto también estaba faltando tener un poco más de luces en esas asesorías en la presidencia. Pero bueno, dejo esto sobre la mesa para escuchar también a los otros compañeros. Ya vamos más de media hora y me gustaría poder escuchar también las opiniones de otros compas. Después de este ejercicio quisiera que pasemos a analizar, Ñaño, si te parece bien, cómo hacer para que un caballo de Troya no se nos vuelva a filtrar, ¿no? en los procesos de transformación histórica. Porque finalmente fue eso, Moreno. Este es un tipo que venía desde hace algún tiempo atrás dando visos de que pertenecía también a ese segmento de las cámaras de la producción, estuvo muy vinculado el tema de la Cámara de Turismo, y no haber visto eso, y no haber reconocido, haber olfateado, si se quiere, que este personaje no representaba pues el ideario de la Revolución Ciudadana, yo creo que fue un error de cálculo y un error, digamos, que sacrificó lo de fondo, el ideario, por la solvencia electoral del candidato. Pero dejo este tema sobre la mesa y si les parece bien, ya analizamos el fondo del asunto de cómo evitar, cómo prevenir que un Moreno Reloaded no se vuelva a filtrar en las filas de los procesos de transformación. Bueno, les lanzo esta pregunta, compañeros. ¿Qué tiene que hacer un proyecto progresista para que sus transformaciones sean irreversibles ante la eventualidad de que se pierdan elecciones? Porque evidentemente en democracia hay que convivir con el adversario, ¿no? Y el adversario siempre tiene la posibilidad de revertir lo conseguido. Entonces, discurramos un poco sobre estas ideas, ¿no? ¿Cómo hacer para que no existan más caballos de Troya como Lenín Moreno? Bueno, hablábamos de cuáles son las razones, ¿no? Cómo entender las razones que motivaron que la Revolución Ciudadana se haya decantado con una persona tan mediocre como Lenín Moreno para presidir los destinos del país, ¿no? Y bueno, la reflexión que quería dar a este respecto es
que se primó mucho el tema electoral, ¿no? El tema electoral y no la solvencia moral del candidato. Yo lo escuchaba al Mashi, no solo en el byte que tenemos preparado para compartirlo acá, sino en algunas otras ocasiones decir que, bueno, que esto es un problema de toda la sociedad, no solo de los dirigentes. Pero claro, la vanguardia, los dirigentes políticos, los que nos representan, tienen que precisamente encarnar esos valores, ¿no? No se puede sencillamente dar un golpe de fe a una persona cuyas credenciales para ser candidato es sencillamente porque es más chistoso, decía yo, porque le dan los números en las encuestas, ¿no? Se sacrificó lo de fondo, y eso es obviamente un error del cual hay que tomar nota, ¿no? Y luego hablaba del tema de las canteras de militantes, ¿no? Quien lidera los procesos de transformación de nuestro país tiene que ser una persona preparada en la militancia política, que comparta valores progresistas que defendemos. Esta persona tenía ya un claro historial de representar a las cámaras de la producción. Como decía al inicio de esta intervención, Moreno tuvo un largo recorrido, muchos vínculos con la Cámara de Turismo. Entonces, ¿cómo no fue eso una alerta, ¿no? Una luz para poder saber que nos estamos equivocando, estamos tomando una decisión errática? Y bueno, el tema de la construcción de canteras de militantes, compas, no termina cuando se llega al gobierno. A mí me parece que ahí hay otro error que podemos identificar. Siempre hay que tener un pie en la calle y otro en las instituciones. De esto hemos discurrido en otras ocasiones. Esto de tener un pie en la calle y otro pie en las instituciones me parece que es fundamental. Porque cuando uno llega al Estado, el Estado, la inercia de la institución pública, ¿no? De la administración pública, tiende a absorber y a triturar los cuadros, a los dirigentes, a los líderes que muchas veces han dejado el partido político, han dejado la universidad, han dejado la academia, han dejado el barrio, la organización social, precisamente para poder ser concejales, ministros, asambleístas, etc. Entonces, un error que no nos podemos permitir volver a cometer es que cuando se vuelva a hacer gobierno, se descuide la calle y se descuide la formación ininterrumpida de cuadros políticos que luego, cuando seamos nuevamente Estado, con ese recorrido que han tenido la dirigencia social, con ese recorrido que han tenido la sociedad civil, estén absolutamente legitimados, ahora sí, para ser gobernantes. Primero dirigentes y luego gobernantes. No sé si vamos con el byte, ñaño, para redondear esta idea, porque esto tiene mucho que ver con esa respuesta que dio Rafael Correa. Sí, efectivamente. Solo una digresión a propósito de tu última intervención. Yo creo que no hay que esperar a ser gobierno, ñaño. Yo creo que ese trabajo de calle, de construcción de poder popular, tiene que hacerse ya. Es decir, ya estamos atrasados. Tiene que hacerse ahora, mañana mismo. Claro, por eso, evidentemente, por eso digo, esta labor es ininterrumpida. O sea, esta labor de construir sentido común, de sedimentar nuestras ideas de igualdad en la conciencia de nuestro pueblo, tiene que ser, o sea, es una tarea inacabada. Siempre vamos a tener que estar bregando por esto. Tú decías al inicio de esta intervención, ¿cómo construimos irreversibilidad? Bueno, yo hablaría de una irreversibilidad relativa, porque siempre tenemos que estar empujando, siempre tenemos que estar orientando, realizando la labor de pedagogía, ¿no? La pedagogía del oprimido, de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y esa es una tarea que no puede parar jamás, porque eso es lo que después va a dar la legitimidad para cuando, ahora sí, en la batalla del carril corto, esto es, llegar a las instituciones, podamos contar con un pueblo empoderado de sus derechos y que luego no venga un traidor, un caballo de Troya, a arrebatarnos lo ya conseguido. Perfecto, vamos con ese preámbulo, damos paso al segundo extracto, al segundo sonido que tenemos para esta tertulia, y luego vemos ahí la palabra solicitada por Carlos Luis y Ana Belén. Así que vamos con Carlos y Ana Belén luego de este sonido. Pongámosle play, Fabianciño, y lo comentamos. Presidente, dos preguntas más. La primera, ¿qué es lo que tiene que hacer un proyecto progresista para que sus transformaciones sean irreversibles ante la eventualidad de perder las elecciones o una catástrofe regional o mundial? Porque en democracia hay que convivir o coexistir siempre con el adversario, ¿no? Que tiene la posibilidad de revertir esas conquistas. En el caso de nuestro país, es patético, ¿no? Lenín Moreno fue un caballo de Troya, ¿no? Porque ganó la opción por la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana, pero Moreno lo traicionó. Nosotros en La Colmena compartimos esto de que es imposible prever una traición, pero sí creemos que se pudo haber intuido en que había mucha mediocridad, por lo menos en este personaje, y eso fue un error. ¿Cómo hacer para que nunca más
se vuelva a destrozar lo construido, presidente? ¿Cómo hacer para que ese sentido común progresista se sedimente en lo institucional y en lo cultural? A ver, pero una reflexión sobre ese comentario que es interesante, ¿no? Que la mediocridad de Moreno, o sea, Lumbrera nunca lo creí. Tampoco pensé que iba a ser tan mediocre, porque cuando tú tienes liderazgo, cuando tienes un programa de gobierno, cuando en general tienes un gran equipo de trabajo, se acompañan incluso los mediocres del ring, incluso los corruptos. No se atreven a mostrar su corrupción como la mostraron cuando se vendieron por un plato de lentejas asambleístas como Quiñones, Dumé y tantos otros al gobierno. Pero con nosotros no se atrevían a hacer eso, ¿ya? En todo caso, aquí también una reflexión. No siempre se necesita Einstein para dirigir un país. O sea, si el más inteligente viera dirigir un país, no hagamos elecciones sino un test de inteligencia. Depende de la coyuntura. Tú sabes que yo era mucho más cercano a Jorge Glass, que es un tipo muy capaz y muy trabajador, con experiencia. Pero primero era más difícil ganar las elecciones con Jorge. La pudimos ganar. Segundo, él era la costa, un temperamento como el mío. El país estaba polarizado. Por 10 años de cambios profundos, un constante ataque de la prensa, incomprensión de ciertos grupos, que es mucho más lo que nos une, que nos separa, cansancio con una clase media. Acuérdate de la ley de herencia, la ley de plusvalía. Ahora, la ley de plusvalía, tremendamente buena, hicieron creer que era mala. La ley de herencia, ¿cuánto de cuando yo recibo una herencia? Pagaba impuestos la herencia de más de $50,000 por persona. Es decir, si tienes una casa de $200,000 entre 4 hermanos, pagan 0 de impuestos. Marchando a los pobres, apoyando a los ricos, defendiendo herencias que nunca van a tener. Entonces, en esa coyuntura, creímos que una persona como Moreno, con su temperamento afable, ¿no? Su experto en humor, era lo conveniente para unir al país. Pero había un proyecto ya en marcha, había un sistema ya en marcha, había un equipo ya en marcha. No nos imaginamos que iba a destrozar todo. Y cuando destroza todo se evidencia que es un inútil completo. Porque por último, destroza todo para hacer algo nuevo y mejor. No, se quedó en la destrucción. Quería hacerte esa reflexión. Lo segundo, mira, aquí palo porque bogas, palo porque no bogas. Pero no hay problema, ¿no? Alguna vez Correa quería hacer todo y otras veces porque Correa lo hizo todo. Creen que los dirigentes políticos deben ser dirigentes espirituales, parapsicólogos y todo eso. Entonces, ¿por qué no se consolidó más el proceso? ¿Qué hacer para que no sea revertible? No hay soluciones mágicas. Y nuevamente, esto depende también de toda la sociedad, ¿no? Oye, ¿cuándo, de que tienes memoria, tú eres joven, pero por otro lado tus padres, ha vivido mejor el país? 2006, 2017. Pero con los medios de comunicación nos convencieron que era malo eso, que lo bueno era lo que estamos viendo ahora. Ya nadie le cree después de 3 años, pero al principio muchos le creyeron, ¿ya? Hablaron de corrupción. Para que haya corrupción, alguien debe enriquecerse. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos? Han contratado a esta empresa norteamericana para investigar. No han encontrado nada. Mucha gente cree que somos corruptos, se lo digo a la prensa. O porque tal vez no le caemos bien, y esa es la psicología latinoamericana. Somos muy emotivos, no somos racionales como la organización. Entonces, para justificar mi antipatía o mi odio, tengo que convencerme que Correa es el corrupto. Yo vivo en casa alquilada, mi hijo va a escuela pública, no tengo ni carro, mi esposa trabaja de profesora para completar el presupuesto. No somos nosotros los corruptos. Dejé hasta la última pluma que recibí, $2,5 millones de regalo, que legalmente lo podía llevar a mi casa. Lo dejé para el pueblo ecuatoriano. No somos nosotros los corruptos. O sea, y es racional. Entonces, tú me pides fórmulas mágicas, no existen. Se trata de un cambio cultural durísimo que no es labor de un movimiento político, es labor de todos. Empieza por la educación, por el ejemplo de dirigentes también. Pero, por ejemplo, el cambio educativo toma décadas, ¿no? Y esto debía continuar y fue truncado por este traidor. Pero no hay fórmulas mágicas ahí ahora. El que te la diga te está mintiendo. Sé que nos critican por no haber consolidado más el proceso, por no haber tenido más formación política. ¿Cuánta gente con formación política se vendió ante el primer plato entero? Por simples complejos, frustraciones, Juan Augusto Barrera, María José Carrión y tantos otros. Como tantos otros permanecieron leales. Entonces no hay parámetros aquí. Y se trata de problemas culturales. Nos falta más racionalidad y menos emotividad. Y obviamente, pues, un proyecto que continúe en el tiempo, como era la Revolución Ciudadana. Los procesos de desarrollo no son de 10 años, toman 30, 40 años. Como era la Revolución Ciudadana, y jamás pensamos que este tipo iba a destrozar todo. Bueno, ahí tenían las palabras del expresidente Correa, una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace poco más de un año ya, ¿no? Me parece que es una respuesta sensata, una respuesta dura. No era una pregunta fácil de responder.
Y yo sí quiero ser enfático en eso, ¿no? Ya para darle la palabra a Carlos Luis. Lo de Lenín Moreno es una traición, compas. Y lo que llama la atención es que sobre la traición de Moreno muy poco se dice en la canalla mediática, en la prensa mainstream, la hegemónica, a cuyos dueños, recordemos, invitó Moreno al Palacio de Carondelet, ni bien empezado su mandato, para comprometerse a destruir la ley de comunicación y para garantizarles aires de libertad, ¿no? Decía. Sin esa alianza prematura, sencillamente no se entiende que Moreno haya aguantado tanto tiempo ahí, en ese palacio acordonado con alambres de púas, ¿no? Sin esa prensa no se hubiera podido sostener Moreno, ¿no? Y en esa prensa poco o nada se ha dicho sobre el giro radical, casi esquizofrénico, que tuvo el plan de gobierno de Moreno. Nada se dice ya, no sobre la traición de Moreno a Rafael Correa, sino sobre la traición de Moreno a su plan de gobierno, a ese plan que ganó en las urnas. Y la realidad es que Moreno puso en marcha el plan de gobierno de la derecha. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen los estudios, ¿no? El mismo Guillermo Lasso ha reconocido, en alguna intervención reconoció, fue explícito, que Moreno había dado un giro ideológico, acogiendo sus propuestas. Esto lo dijo en una entrevista con Boscán, me parece. Esto está en la hemeroteca, esto es la puñetera realidad, la puñetera verdad. Y de ahí que resulta curioso que, siendo tan estrepitosa la traición, hoy se pretenda posicionar la idea de que con Moreno se acaban 14 años de correísmo. Y esta farsa es la que también tiene mucho que ver con la selección de este tema. No podemos permitir que se posicione esto, compañeros. 14 años de correísmo. No piense la prensa empresaria que los ecuatorianos son estúpidos, ¿no? Esto no resiste el menor análisis. Esto es una vulgaridad del tamaño de una catedral, una farsa grotesca. Y por eso es importante que participemos juntos en estos ejercicios de memoria histórica, ¿no? Que disputemos los relatos, porque falta que los ecuatorianos tengamos memoria, compas. Falta que honremos la memoria histórica, ¿no? Faltan pocos días para que se largue Moreno, ¿no? Y se van a proponer las más épicas de las elegías. Ya se habla del presidente de la transición, ya lo han premiado ahí en Miami por su compromiso con la democracia. Entre paréntesis, Almagro le dio el premio, o sea, el chiste se cuenta solo, ¿no? Lo que quiero decir es que la traición de Moreno no puede quedar en la impunidad. No basta con lanzarlo al tacho de basura a la historia, que es lo que se escucha mucho. Vamos a lanzarlo al tacho de basura a la historia, ya está en el basurero de la historia. A este personaje hay que pedirle primero cuentas por las 300.000 o 325.000 viviendas, creo, que se había comprometido a construir. No las construyó, ¿no? Habló de 250.000 empleos que prometió por cada año de gobierno. ¿Dónde están esos empleos? La realidad es que el empleo aumentó a más de un 5,7%. Solo en 2020 se perdieron 700.000 puestos de trabajo formales. Y la pandemia no puede ser excusa, porque sería muy conveniente remitirse al último año de su gobierno, que prefirió, como lo apuntaba Augusto, pagar por anticipado tenedores de deuda antes que fondear al país, ¿no? Para hacerle frente a la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Así que Moreno deja un país con la pobreza en ascenso. En diciembre del año pasado las cifras señalan un 32% de población sumida en la pobreza, 7 puntos más en comparación con 2019. 14,9% de pobreza extrema, compañeros. 14,9%, 15% de pobreza extrema en nuestro país, es decir, de ecuatorianos con hambre, muchos de ellos niños. Así que Moreno ha recortado el derecho a la vida, y aquí nos podemos pasar horas hablando de incumplimientos, pero no podemos dejar de hablar de la traición de Moreno a su grupo político y a su plan de gobierno. Le doy la palabra en este rato a, vamos a ver, creo que estaba Carlos Luis, me parece. Sí, vamos contigo, Carlos Luis. Ok, muchas gracias, Abraham y Augusto, por este espacio en el que podemos desfogar un poco sobre esto que nos ha pasado en estos últimos 4 años con este hombre, que definitivamente fue un error. Fue un error haber cogido o escogido para candidato a alguien que no estaba ideologizado. Eso es para mí la primera grave falta. Uno, cuando escuchaba a Lenín Moreno en esa época, era difícil escucharlo y uno se daba cuenta rápidamente que el tipo no entendía de qué se trataba. El tipo no entendía el proyecto, el tipo no entendía qué es lo que representaba, el tipo no entendía nada. Entonces
yo nunca tuve ninguna esperanza cuando él fue candidato. De hecho, siempre comentaba que no me esperaba nada de él. Lo único que esperaba era que no, obviamente, que no haga esta traición que nos hizo, ¿no? Sino que simplemente pensaba que iba a bajar un poco el ritmo de los cambios que se estaba provocando por la Revolución Ciudadana, porque el tipo no iba a empujar mucho. Porque se notaba que el tipo no quería mover el barco, no quería que nada se mueva, entonces como que estar ahí nomás quemar el tiempo, calentar la silla y fue todo. Y entonces, con esta pregunta que ustedes hacen, ¿cómo será recordado? No sé, a veces tengo temor porque realmente el blindaje mediático es tenaz y tratan de reescribir la historia, o sea, lo hacen cada día, en cada columna de opinión, en cada titular, en cada vez que sale los ¿cómo se llama? Los presentadores de TV de siempre, don Alfonso haciendo cada mueca cuando habla de cualquier cosa, del correísmo, la Revolución Ciudadana, el progresismo, y todo pegándolo como que fuera corrupción, corrupción, corrupción. Entonces se trata y se seguirá tratando de reescribir esa historia. Entonces aquí estamos, muy bien lo que ustedes dicen, para disputar esa narración, para disputar la memoria histórica. Tenemos que hacerlo. Definitivamente no veo un camino claro cómo vamos a hacerlo, porque realmente estos espacios aquí en Twitter y en alguna otra plataforma ayudan, pero realmente no compensan que no tenemos como un canal de TV tan fuerte como los que ellos tienen para disputar el mensaje. O sea, tú ves otros países latinoamericanos como Argentina que tienen sus canales progresistas donde dan el mensaje progresista y están las personas opinando de esa manera. Entonces hay disputa de la narración, pero acá es un monólogo total, absoluto, en todo lo que es televisión tradicional y los espacios de poder mediático. Entonces, sí, ¿cómo será recordado? Esperemos que con justicia en lo que ha hecho y que es terrible, pero me temo mucho que al menos por la siguiente década no vamos a ver mucho efecto y seguramente será como Eloy Alfaro. Al final, 100 años después, vamos a decir, sí, no fue tan bueno, o como Eloy Alfaro, fue el mejor ecuatoriano de la historia, pero ya será muy tarde, no sé, estoy un poco en conflicto y con tristeza sobre eso de ahí. Bueno, esa era mi intervención, gracias. Gracias, Carlos. Muy buena tu reflexión, que nos orienta a la acción también. Bueno, yo quiero quedarme con las tareas que nosotros tenemos que hacer. O sea, yo coincido plenamente contigo, Abraham. Efectivamente, hay una canalla mediática que se olvida de mencionar. No es que se olvida, sino que deliberadamente no menciona que se trata de una traición, y que sin esa traición jamás Moreno hubiera podido permanecer en el poder por tanto tiempo, ¿no? Jamás hubiera podido terminar su mandato. Pero ahora bien, habiendo hecho ese diagnóstico, habiendo hecho esa valoración, ya sabemos, decíamos en el programa anterior, que jugamos con la cancha inclinada. Ya sabemos que los medios tienen un posicionamiento político, ¿no? Y que les conviene no hablar de esto de aquí, ¿no? Les conviene no hablar, no ser enfáticos en que no se gobernó con el plan de campaña, con el plan de gobierno que triunfó en las elecciones del 2017. Eso ya lo sabemos nosotros. Ahora bien, de cara al futuro inmediato y el futuro de largo recorrido, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja el hecho de que un caballo de Troya como Moreno se haya filtrado, decíamos, en las filas de la Revolución Ciudadana? Y fíjense ustedes, el Mashi decía, no hay soluciones mágicas, ¿no? Y esto es una tarea de toda la sociedad, no solo de los dirigentes, ¿no? Y claro, evidentemente es así. Evidentemente no se trata de que los dirigentes políticos sean dirigentes espirituales o parapsicólogos, como ha dicho. Está claro que tampoco hay soluciones mágicas al respecto, pero hay que ensayar una crítica al respecto. O sea, la tan difundida autocrítica, ¿no? Que a muchos incomoda, sobre todo a Rafael Correa. Yo interpelo a que la hagamos, y ahora más que nunca, ¿no? Que estamos en la época del repliegue. Por eso decía, ese diagnóstico, ¿qué lecciones nos debe dejar? Bueno, nos debe dejar la lección de que al momento de elegir a nuestros mandatarios, a la gente que hace parte del partido,
tenemos que ver más allá de lo meramente electoral. No puede ser posible que a Moreno se le haya elegido porque era más chistoso, o porque Moreno le daba más los números en las encuestas, o porque Moreno representaba tenía una personalidad un poco más, no tan polarizada como ha reconocido Rafael Correa en varias ocasiones. Eso no era lo de fondo realmente. Lo de fondo era, a ver, ¿cuál es la solvencia moral de este candidato? ¿Este candidato ha venido de las bases acaso? ¿Este candidato ha venido de la militancia activa? ¿Tiene un testimonio de vida que guarde consonancia con los valores que defendemos, con el modelo de sociedad en el que creemos? Evidentemente fue un error. Y por eso es que yo insisto en que es necesario el tema de formar canteras de militantes. Porque obviamente si después todos esos militantes pasan a ser gobierno, ¿no?, se descuida la sociedad civil. Y esta es una tarea inacabada, decía yo. Esta tarea de construir pueblo, esta tarea de construir sentido común, de que nuestros valores progresistas vayan permeando el conjunto de la población, es una tarea de todos los días. No es una tarea que se acaba cuando llegamos al gobierno, ¿no? Es una tarea que no acaba nunca, porque esa es la vida del militante, siempre ese trabajo de pedagogía del oprimido. Y otra cosa fundamental, hay que también entonces, si reconocemos la importancia de la militancia para que nunca más venga un Moreno a liderar los destinos del país, tenemos entonces que dedicarle un tiempo a la creación de cuadros militantes, porque los militantes también son gente que tiene una vida más allá de los partidos, ¿no? Hay que buscar entonces incentivos concretos que hagan que la militancia sea posible, que sea sostenible, que haya tiempo para poder militar, para no quedarnos solo en la letanía de, compañeros, organicémonos. Eso está bien, pero bueno, ¿y cómo hacemos que esto resulte, ¿no? Hay que organizarse y hay que hacer que el trabajo de organización sea atractivo y sencillo para la gente común. Y que pueda hacer esto una forma de vida, por cierto, también. Es decir, construir una suerte de red de organización popular que haga que estos proyectos, que el proyecto del partido político, que el proyecto de la militancia sea sostenible en el tiempo y que estos proyectos finalmente arraiguen en la vida cotidiana. Bueno, compas, para ir delineando un segundo tema, acá quería establecer también una dicotomía distinta a la tradicional de izquierda-derecha, porque también veo que en el debate se han engrasado mucho con este tema de que, bueno, la izquierda y la derecha, y ya uno no sabe qué mismo la izquierda. Tú ves ahí en la Asamblea Nacional Izquierda Democrática votando o alineándose con la derecha más rancia. Entonces esta famosa discusión de la derecha y la izquierda también me parece que es pertinente. No es ya una dicotomía que nos pueda poner una buena geografía, ¿no?, de la política ecuatoriana, ¿no? Ya que cualquiera puede ser de izquierda. Miren ustedes el tema del Yaku Power, ¿no? Un tipo que claramente no representa ni un solo valor de la izquierda, pero que se postula a sí mismo como un representante de la izquierda pura, ¿no?, de la izquierda no colonizada. Entonces, siendo que la política es la construcción de fronteras, esa frontera ya no nos sirve, la izquierda-derecha. ¿Cuál sería la frontera que de cara al futuro nosotros tenemos que lograr que se encarne en la sociedad, ¿no? Decíamos nosotros en el programa anterior, es mejor ya no hablar tanto de la izquierda y la derecha, porque este hastío de la política, la gente que mira la política con asco, con repudio, dice, bueno, la política, todos son corruptos, todos son iguales, ¿no? Eso es lo que se han encargado de posicionar los medios. ¿Cómo nosotros recuperamos esa cadena de equivalencias para que nosotros podamos sentirnos como parte de un mismo nosotros político, ¿no?, los de abajo? ¿Cómo nos reconocemos como hermanos en la lucha política? Ya no podemos decir somos todos de izquierda, ya se sabe que somos de izquierda. Yo diría que hay que trazar una nueva frontera entre el nosotros y el ellos. Nosotros, que somos los de abajo versus los de arriba. Nosotros, el pueblo llano versus la oligarquía. Entonces, me parece que esa frontera, a todos los efectos prácticos, es mucho más potente que la tradicional frontera izquierda-derecha. ¿Qué opinan, compas? De acuerdo, Ñaño, son algunos temas interesantes los que has planteado, ¿no? En todo caso, sería bueno aterrizar este último eje, siempre mirando a la pregunta que hemos planteado al principio, ¿no? ¿Cómo se ha recordado Lenín Moreno? Y creo que justamente partiendo de esa pregunta podemos identificar también que ese significante de la izquierda, ¿no?, que al final de cuentas es un rótulo que hay que darlo de contenido. En el caso de nuestro país, más ahora cuando se habla de progresismo, ni siquiera se habla de la izquierda, se habla de progresismo. Bueno, parece que es
un significante mucho más abierto, en el que caben muchas cosas, muchas interpretaciones. Hasta un Lenín Moreno cabe ahí. Así que nada, creo que es bueno que la izquierda, porque hay que insistir en algo, no es que estamos contradiciendo aquí, no estamos negando el valor de la contradicción capital-trabajo, no estamos diciendo que la lucha de clases expiró, no. Lo que hemos dicho, lo hemos defendido en la tertulia anterior, es que hay que construir esa lucha de clases. Hay que darle un valor performativo con la construcción política, hay que hacer política, hay que construir clases sociales, hay que construir conciencia crítica, hay que construir militantes, sujetos políticos. La lucha de clases no es un tema de decretar, no es un tema de develar, ¿no?, a un segmento de la población que, según la posición que ocupa entre los medios de producción, va a tener casi que espontáneamente una afición por la lucha revolucionaria. No. En un contexto donde además el capitalismo se ha hecho cultura, se ha hecho carne en nuestra forma de interpretar la realidad, el neoliberalismo no es solo un proyecto económico, es un proyecto ante todo cultural, es difícil sostener esta dicotomía de la lucha de clases, ¿no? Hay que construirla, hay que inducirla, hay que alentarla. Esto no se decreta, esto se trabaja políticamente. Así que claro, ese transfugismo ideológico de Lenín Moreno, un tipo que partió con un programa de izquierda, luego empezó a migrar, ¿no?, por el progresismo, hasta después de bautizar su plan como el progresismo moderno. Recuerdo que aquí en Salamanca, el lugar donde me encuentro, yo pasé uno de los mayores bochornos de mi vida cuando vino este personaje, el jefe de Estado de mi país, a brindar una conferencia en la universidad donde yo estudio, ¿no? Y el tipo ensaya su concepto del progresismo moderno, ¿no? Y luego dice, realmente, yo lo defino con 3 palabras, no lo sé, ¿no? Este fue uno de los chistes varios, de los agrios y tontos, que propuso en una conferencia magistral en una universidad que tiene 800 años. En todo caso, es importante, ¿no?, que la izquierda pueda tomar apuntes, ¿no? Lo que decía Augusto, necesitamos empezar a construir un vehículo que no solo sea electoral, me refiero a un partido político. Un partido político debe ser esa plataforma donde estén a la vista todas las herramientas para hacer política, para trabar la democracia interna, para renovar cuadros, para trabajar cuadros, ¿no?, para insuflar de identidad nuevos símbolos, para explorar otras agendas. Todo eso debe ser contemplado en el partido político. Y ese es un pendiente, es uno de los grandes pendientes, ¿no? Así que no sé cómo vamos a dar la batalla en el postmorenismo, ¿no? Pero creo que sin duda uno de los primeros apuntes que vamos a tomar es la necesidad de construir poder popular y ojalá haciéndolo desde la organicidad de un partido político. Augusto. Efectivamente, así es. O sea, hay que tomar nota de los errores, ¿no? No nos podemos nosotros solo contentar, ¿no?, con hacer el diagnóstico y decir, bueno, es que tenían todos los medios a su favor. Otro tema que quisiera plantear para la discusión es este tema del antagonismo, Ñaño, que también ha sido parte de las discusiones que hemos tenido acá. ¿Tú cómo definirías el antagonismo, ¿no? Y cómo esta institución del antagonismo, que es parte de la doctrina de gramsciana también y de Laclau, y que son autores que nosotros leemos bastante, ¿cómo crees que pueda ser recapitulada, ¿no?, de cara al contexto local? O sea, hay que reconocer que hay un antagonismo en nuestra sociedad cuando, por ejemplo, vemos que la oligarquía dice hay que vivir reconciliados, no queremos una sociedad polarizada, ¿verdad? Nos han dividido los 14 años de correísmo y bueno, ya llegó la época de la reconciliación, ¿no? Y la reconciliación es sencillamente dejar los dolores de la gente bajo la alfombra, ¿no? Dejar los dolores de la gente de forma privada, que ya no los podemos vivir como dolores políticos porque sencillamente uno es pobre porque quiere. Entonces, bueno, hay que reconocer entonces que si algo me duele a mí, si algo me fastidia, no es culpa del sistema, es culpa de mí mismo, ¿no? De que no soy suficientemente forzado, ¿no? Y que no me lo merezco, por tanto. Entonces, en esta idea de la reconciliación, que a mí me fastidia mucho también que una persona como Guillermo Lasso se presente a sí mismo como una persona que va a conciliar la sociedad, cuando realmente esta gente lo que se encarga es siempre de hacer que la vida de la gente sea cada vez más problemática, cada vez más
más depresiva, más angustiante, que se presente como la ilusión de otro horizonte posible, más allá del antagonismo planteado por la década robada, como dicen ellos, ¿no? Entonces, hay una forma de concebir la política en virtud de la cual el antagonismo es el que debe orientar nuestras acciones. Entonces, la lucha de clases también se asienta en un antagonismo, ¿no? El tema de capital, fuerza, trabajo, como lo decía Abraham. Ahora bien, si reconocemos al otro, al adversario, en este caso a la derecha más rancia, neoliberal, fascista en ciertos casos, como nuestro enemigo, bueno, ahí vamos a tener un escenario, una suerte de guerra civil, ¿no? Entonces, el asunto es cómo trabamos, cómo destrabamos estas fronteras, ¿no? Estas cosas que nos dividen con el adversario, precisamente para considerarlo no un enemigo, sino un adversario político. Porque si reconocemos que efectivamente esta gente lo que hace es precarizar la vida de la gente, de que todos los dolores de la gente de a pie se explican porque hay una élite de menos del 2% que acumula riquezas y que esa acumulación de riquezas es una condición que deriva de la precarización de la vida de la gente, de que los bancos cada vez tienen más poder. Bueno, entonces lo que debíamos hacer es sencillamente declarar la guerra a esta gente, ¿no? Y decir, esta gente es nuestro enemigo. Y entonces le declaramos la guerra, es una voluntad guerrerista pura y dura y vamos a acabarlos. Y hay buena parte de la izquierda clásica que piensa que efectivamente eso es lo correcto, que tenemos que declararle la guerra al enemigo, ¿no? Entonces, en un sistema democrático, ¿qué tanta cabida hay para considerar el antagonismo como, digamos, como el motor de nuestra acción política? ¿Debemos reconocer al otro como un enemigo o como un adversario? Estamos proponiendo un análisis sobre el antagonismo, ¿no? Y la necesidad de migrar a un sistema de democracia agonista donde podamos respetar a nuestros adversarios, no concebir a la política como una lucha entre amigos y enemigos. Entiendo que estamos por ahí. Retoma, Ñaño, y vamos redondeando ya la tertulia, que creo que ya... Bueno, decía para cerrar esta idea, ¿no? De que siempre en una sociedad el antagonismo es una dimensión ineradicable, ¿no? En las sociedades. Entonces, cuando uno se plantea cómo organizar la coexistencia humana, ¿no? Hay que reconocer esa dimensión del antagonismo. Y aquí hay dos soluciones al respecto, ¿no? Hay los que dicen que ya que hay ciertos conflictos que no tienen la posibilidad de ser solucionados racionalmente, hay que establecer entonces un orden autoritario. Pero otra forma más democrática de organizar la sociedad es reconocer esta dimensión de esa dimensión disociativa de la sociedad. Hay una manera democrática de resolver nuestros conflictos. Y la democracia no existe negar, como piensan algunos, el elemento del conflicto y del antagonismo. Porque si uno parte de esa premisa, uno va a empezar a imaginar la democracia de una manera muy distinta, ¿no? La democracia no va a consistir entonces en cómo se va a establecer el consenso, ¿no? En que todos estemos reconciliados, como dice Lazo, porque eso es algo imposible, sino en cómo se va a organizar el disenso, cómo vamos a organizar una sociedad verdaderamente pluralista, ¿no? Donde uno reconoce que efectivamente no podemos coincidir en todo con las élites, que hay conflictos, y esa es la gran cuestión, pero cómo los resolvemos de tal forma que no tengamos que declararnos la guerra del todos contra todos, ¿no? Y eso me parece que es algo muy central en la democracia, ¿no? De cuentas se trata de ser eso, ¿no? De darle al disenso un cauce democrático. Efectivamente, Ñaño. Y bueno, aterrizando esa reflexión, ¿no? A la pregunta que nos ocupa, creo que es interesante y me gustaría poder darle la palabra a quienes quieran intervenir. Hacer una reflexión sobre lo que ha sido el rasgo principal, ¿no? de este gobierno de Lenín Moreno en estos 4 años. Creo que hemos asistido a una propuesta de odio, ¿no? El odio fue quizá el eje principal, el eje conductor de todo lo que salió de Carondelet. Y esto se engarza con la reflexión de Augusto. El odio no puede ser nunca más un insumo para hacer política, ¿no? No solo porque es una torpeza. En el caso del intento de proscripción al correísmo, yo me pregunto y me sigo preguntando, ¿cómo se pretende proscribir una identidad política? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entierra una identidad política? Por mucho que cuenten con todos los dispositivos para hacerlo, para perseguirla, para hostigarla, no. Se sabe, porque esto se ha estudiado mucho, que mientras más se persigue una identidad política, a un grupo social, bueno, se le imprime una épica especial, ¿no? Y gracias a esa persecución tenaz que ha sufrido el correísmo en estos 4 años, yo creo que hoy vive más que nunca, ¿no? Porque está muy presente esta identidad política que tiene como gran desafío poder resignificarse, poder ampliar sus agendas, ¿no? Pero es una identidad muy fuerte que se ha hecho
más fuerte aún en la persecución, ¿no? Entonces, nuevamente retomando los conceptos de Augusto, creo que migrar de esta idea de un antagonismo donde se trabe una dimensión conflictual entre amigos y enemigos, sería bueno empezar a mirar a los adversarios políticos como tales, como adversarios políticos, ¿no? Como jugadores dentro de la democracia. Cada quien representa legítimamente los intereses de su clase, de su grupo social, cada quien defiende sus planteamientos ideológicos. Y el conflicto debe poder trabarse de forma institucional. Hay que devolverle a las instituciones una dimensión conflictual. No tiene por qué trabarse el conflicto por fuera de las instituciones. Esto es peligroso, compas. Esto es muy peligroso. Esta es la razón, el caldo de cultivo por el que han germinado, ¿no?, algunas propuestas fachas en otros países del mundo. Sucedió en España, está sucediendo acá, ¿no? Cuando el conflicto no puede trabarse dentro de la institucionalidad, bueno, es cuando surgen estas propuestas populistas fachas, ¿no?, que reconocen justamente a la institucionalidad democrática como un enemigo a vencer. Es por eso que debemos insuflarle, devolverle a la democracia, al Estado, un prestigio plebeyo, retomando las reflexiones de Julio Anguita. Y este ha sido uno de los grandes déficits del gobierno de Lenín Moreno, un gobierno que se basó exclusivamente en la propuesta del odio, en la persecución, en la proscripción de una fuerza política, el caenismo encarnado. Lenín Moreno fue parte de la Revolución Ciudadana y la traicionó vilmente, ¿no? Sabíamos, decía Correa en la intervención que hicimos por acá, que era un tipo con muchas luces, pero jamás imaginamos una traición. Bueno, efectivamente, Lenín Moreno traicionó a un proyecto político del que formó parte, del que fue vicepresidente. Y esto parece que se ha olvidado, porque se ha olvidado fácilmente, ¿no? La prensa no habla, insisto, de la traición que ha vivido el plan de gobierno que ganó en las urnas en el año 2017. La prensa quiere proponer hoy la farsa de los 14 años de correísmo que se agotan ahora el 24 de mayo. Y eso no lo podemos permitir, compañeros. Debemos honrar la memoria histórica y de ejercitar la honestidad intelectual. No podemos permitir que se juegue con la memoria histórica. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales ha triunfado un banquero, justamente porque ha flaqueado la memoria histórica. No podemos darnos el lujo de permitir esto. Es muy grave que se deslice esta apreciación de 14 años de correísmo. No somos idiotas. Así que, compas, vamos redondeando esta charla con las conclusiones. ¿Cómo será recordado Lenín Moreno, ¿no? ¿Qué lecciones podemos extraer de estos 14 años, de estos 4 años de desgobierno, Y vamos cerrando la charla con las conclusiones. Augusto. De acuerdo, compas. ¿Alguien quiere unirse a esta reflexión? ¿Cómo será recordado Lenín Moreno? Vamos redondeando este tema. Si alguien quiere participar, no sé si alguien está alzando la mano. Por ahí había un compañero que me parece que estaba alzando la mano. Dale, compa. Roberto Chum. Bueno, estimados compas. Adelante, Roberto. Bueno, yo les hablo desde la parte artística, cultural. Soy director de orquesta sinfónica. Llegando de Cuba, fui becado por el gobierno del presidente Rafael Correa. Hicimos un hermoso proyecto que se llama la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro, ¿no?, en donde se puede ver la miserabilidad de este tipo, ¿no? Cuando llega al gobierno, nosotros pensando, después de haber tocado un 1 de mayo con 16,000 personas en Puerto Viejo, habiéndolo nombrado a este señor como el sucesor de un proyecto político, no necesariamente del presidente Rafael Correa, sino de un proyecto político que nosotros concebíamos como el hecho de acción social. Ese 1 de mayo para mí fue el día de lo que nosotros consideramos la traición. No solamente porque democráticamente, eso es lo que lamentablemente la prensa y los periodistas dicen, es que ese fue el sucesor de Correa. Señores, yo recuerdo la votación cuando se le eligió a este señor. Muchas de las facciones decían que hagámoslo por Jorge Glass, quien, aun cuando tenía una relevancia en el ámbito nacional, puede ser que hubiésemos perdido la elección, hubiese sido realmente uno de los principales sucesores del plan político, ¿no? Sin embargo, se lo escogió democráticamente este señor. Y lo primero que hizo es acabar con nuestra orquesta, por ejemplo.
¿Cuántos procesos de desarrollo social se han ido al traste por este señor, no? Los programas prácticamente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se han desbaratado hasta el máximo nivel, dejándolos prácticamente sin un centavo, ¿no? En esta pandemia nosotros hemos sido abdicados prácticamente al olvido, al abandono. El trabajo infantil, que se lo bajó al 5.6% en el Ministerio del Trabajo, otra vez se está repuntando al 7%, al 8%, al 9%, y las estadísticas en el INEC no son para nada precisas, ¿no? En esta temática específica de la niñez y la adolescencia. Hemos visto otra vez, a partir también de la migración venezolana, gente pidiendo caridad en las calles, cuando el MIES tenía un programa completamente desarrollado, no solamente desde el ámbito de las inspecciones y las retroalimentaciones a las fundaciones, sino un verdadero empréstito de amparo social. Cuando este señor, perdónenme la palabra, sinvergüenza, que le haga eso a la niñez, ¿no? Me recordaba las películas de Cantinflas, cuando él prácticamente se tuvo que ir al campo a dar clases allá, y nosotros pusieron la cantina en el pueblo. Así exactamente hicieron con la niñez y la adolescencia este señor, ¿no? Ministerios como el de Cultura prácticamente abdicados a darle el feliz cumpleaños a Moreno, con un señor que fue Julio Bueno, y lo digo categóricamente, que fue el que prácticamente enquistó a la democracia popular dentro del sistema de Alianza País. Recordemos que su esposa, la ministra, la ex ministra de Maguad, tenía todos los vínculos asociados directamente con la banca, ¿no? Y en ese sentido, pues yo lo que puedo decir y lo que puedo manifestar es que es una mafia lojana también la que ha desbaratado todos los empréstitos, camuflada por el interior, y que algún día deberíamos también decirle a nuestro presidente Rafael Correa, siempre que se cuide de estos procesos que han denigrado el interior de un proyecto político progresista. Julio Bueno es el causante prácticamente de toda la debacle, porque él vino trayendo todos los procesos desde abajo, de interno, siendo asesor con su esposa del sistema de la democracia popular. Internizó en el proceso del Estado prácticamente a toda esta gente, que lo que hizo es destruir completamente el desarrollo del progresismo e inocular todo lo que se defiende como capitalismo. Recordemos que Osvaldo Hurtado y sus ministros, por supuesto, degeneraron definitivamente en esta tragedia que nosotros vivimos, que fue la traición. Finalmente, yo quiero mencionar que recomiendo a todos nuestros compañeros aliados del sistema de la Revolución Ciudadana que no decaigamos, porque yo los siento deprimidos. Soy un artista que siente mucho la sensibilidad humana, soy psicólogo, además, todo eso por la Revolución Ciudadana, y debemos tener un sistema de autoestima para subir otra vez el ánimo, recuperar la sierra y el oriente ecuatoriano totalmente perdidos. ¿Por qué? Por dirigentes políticos que lamentablemente se han enquistado en estos procesos de provinciales y no han dejado que realmente los empréstitos reales de la Revolución Ciudadana salgan adelante. No solamente fueron las carreteras, compañeros. Estamos hablando de 5.6% de baja en niños, la erradicación de la pobreza, las tasas de Gini, que fueron prácticamente lumbreras para Latinoamérica. Y eso no se hace con el espectro de decir que el petróleo estuvo en grandes masas. No, pues también fue, si es que no había gestión política, si no había gestión de las 14 horas diarias que trabajábamos, nada de estos empréstitos se pudieran haber dado. Ese 1 de mayo para mí fue el día de la traición, cuando la CUT también le dio pues inclusive el brazo de mando para que salga adelante, y el primero en traicionar fue el presidente de esa institución, que en estas elecciones también votó por Lazo. Creo que tenemos que recuperar el sindicalismo ecuatoriano, tenemos que recuperar
las estructuras asociativas de los barrios de las diferentes ciudades de Quito, los barrios hemisféricos, y debemos recuperar nuestras provincias de la sierra y de la costa para darles un empréstito de que la revolución ciudadana no solamente fue carreteras, sino vivir excelentemente bien como lo vivíamos en esa época, y recordar a este nefasto presidente que no le importó la niñez ni la juventud. Muchas gracias, compañeros, les mando un abrazo inmenso y gracias a Abraham por crear estos espacios. Gracias a ti, compa. Por favor, recuérdame tu nombre. Mi nombre es Pablo Mora, soy director de Orquesta Sinfónica. Pablo, qué gusto, hermano. Muchísimas gracias por intervenir. Un abrazo. Y bueno, efectivamente, tenemos que recuperar, yo me quedo con esto, ¿no? Recuperar la autoestima. Esos intangibles que también han sido socavados en estos 4 años de desgobierno, ¿no? Creo que este es de los más tristes legados que va a dejar Lenín Moreno, ¿no? Haber destruido la autoestima, ese orgullo que sentimos de ser ecuatorianos, sacar pecho por todas las obras que se hicieron en nuestro país. Se sembró el país de escuelas, de carreteras, pero no solo, de centros de salud, y sobre todo de ese orgullo, ¿no? Ese amor por la identidad, por nuestra bandera. Eso también se ha destruido y eso debemos recuperarlo. Le doy la palabra a... Vamos con Ana Belén. Bueno, hola, buenas noches, me parece genial el espacio. Yo creo que todos teníamos ganas de hablar sobre el tema de cómo lo que ha dejado como memoria colectiva Lenín Moreno en su presidencia, y no sé si hablaron un poco de eso porque llegué un poco tarde, pero yo más bien quisiera reconocer algo, y es que se precarizó tanto la vida en estos 4 años, que más bien lo que estamos buscando muchos desde nuestros espacios, y creo que es la sensación desde las comunidades de base, los territorios, las áreas rurales y demás, es que necesitamos recuperar la dignidad de nuestras comunidades, la dignidad de nuestra gente. Lo que pasó en el 2019 en octubre, creo que fue cansados y cansadas. Y lo que se viene, que además creo que también es como una continuidad de algunos elementos, sobre todo de lucha social, creo que se viene con todo. Y ahí hay que decir, cómo recordamos a Lenín Moreno como el que nos odió. Y eso, aunque suene así como un poco crudo a veces, es lo que tú escuchas en las calles, cuando estás en los grupos, con la gente, con las comunidades. Y creo que, aunque suene triste y doloroso, lo que nos hizo fue retroceder en vida casi 10 años de derechos y de acceso a derechos. Entonces, desgraciadamente lo recordamos de una forma así, deprimente, con rabia, medio enojados y enojadas, y un poco también medio frustrados también, ¿no? Porque dentro de la política y lo que representa todo lo que son las emociones, nunca lo sacamos. Y digo nunca lo sacamos porque siempre pensábamos en lo que se podía venir si era una retirada tan brusca, ¿no? Y desgraciadamente estábamos con una crisis sanitaria que no nos permitía sostener algunas cosas. Solamente con eso quería aportar, ¿no? No creo tanto en la autoestima, más bien creo en el tema de la dignidad de nuestra gente, de nuestras comunidades y de nuestros territorios. Muchísimas gracias, Juanita, qué gusto escucharte. Y comparto absolutamente tu reflexión, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos en este tiempo de resistencia, pero también de organización de la contraofensiva, uno de los grandes desafíos es reconocer nuestra autoestima o recuperarla, ¿no? Más que la autoestima, la dignidad. Creo que es una palabra mucho más movilizadora, es una palabra que grafica mejor, ¿no? Lo que nos interpela, sobre todo a los que estamos ubicados de este lado de la orilla, ¿no? Los que nos identificamos con la bandera de la izquierda. Hemos hablado aquí de la necesidad también de insuflar de identidad a los símbolos de la izquierda, ¿no? Podemos movernos desde una geografía muy bien delimitada, porque a veces estas etiquetas tan abiertas como el progresismo, bueno, caben muchas cosas ahí. Y corremos el riesgo de los infiltrados, ¿no? Y este es uno de los apuntes que debemos tomar. Tenemos que situarnos en una geografía muy bien delimitada, con un norte ideológico, con una brújula bien definida, con una apuesta decidida a la formación política, a la construcción de sujetos políticos, de un nosotros políticos que se siente identificado con un mismo horizonte civilizatorio. Ese es el gran desafío del progresismo hoy, más allá de las batallas cortoplacistas, que también hay que darlas. Tenemos que empezar ya a mirar una estrategia de construcción de hegemonía, ¿no? Dar la batalla cultural, la más impopular, pero la que va a marcar diferencias.
Bueno, vamos a terminar ahora con Paul, Ñaño, y con tus conclusiones y cerramos este espacio. Paul. Hola, buenas noches. Un gusto a todos. Un saludo a todos los coidearios de este sentimiento que es la Revolución Ciudadana, y más que todo una alegría poder compartir estos espacios. Bueno, yo creo que el tema principal es que de todos los errores se aprenden, y tenemos que tener muy claro que debemos aprender del error cometido con Lenín Moreno. Realmente fue catastrófico lo que nos ha sucedido. Yo creo que el principal problema fue tener miedo a que el proceso de la Revolución Ciudadana se termine, y por eso yo creo que para asegurar el triunfo escogimos a un candidato que desde mi punto de vista no llenaba las cualidades, y si bien es cierto yo voté por él, realmente para mí no era el mejor cuadro. Yo creo que si hubiéramos perdido, hubiéramos ganado mucho más, porque seguramente ahorita estuviéramos otra vez cantando victoria, y no por un hecho de ser victorioso siempre, ¿no? Sino porque realmente los procesos, cuando se los sigue, o si hubiera seguido el proceso de la Revolución Ciudadana, muy seguramente se hubieran evitado miles de problemas que se dieron, cientos de vidas se hubieran salvado con el tema de la pandemia especialmente, y más que todo hubiéramos tenido ese orgullo que si bien es cierto lo hemos perdido, o sea, se ha perdido en muchos militantes. Yo creo que los que tenemos convicciones bien definidas no lo vamos a perder. Yo creo que una de las grandes obras que Lenín Moreno hizo es hacernos dudar, y yo creo que muchísima gente que antes creía en la Revolución Ciudadana no lo hace, porque fue tanto el bombardeo mediático, tanto el tema de que sí, son corruptos, son ladrones, se llevaron 70.000 millones. Tanto fue ese bombardeo que yo creo que la gran mayoría de la gente dudó. Yo me siento en ese mundo, porque realmente en algún momento yo también llegué a pensar, digo, ¿por qué? ¿Cómo? Y como lastimosamente los medios que tenemos para defendernos son limitados, muchas veces no se aclaran cosas que tenemos que esperar a que salgan a la luz, ya sea por redes sociales o por canales como este, pero que tenemos que ser sinceros, no son un medio de difusión o de comunicación masiva. Y obviamente hay un satélite, hay un mundo, un universo de gente que no tiene acceso a estas redes. Por lo tanto, muchas veces se quedan con la idea de la corrupción y de los malos manejos. Entonces, yo creo que debemos recuperar eso, tenemos que organizarnos todos desde nuestro sitio de trabajo, desde nuestro rincón. Yo creo que podemos aportar muchísimo a que esto cambie, porque realmente los ideales y las convicciones, el orgullo que yo sentí durante esos 10 años de gobierno, y que creo que es el orgullo de todos, eso tenemos que recuperarlo, porque realmente eso es lo que nos movió a ser un país mejor. Y sobre todo tenemos que tratar de defender la verdad, y de hacer que obviamente las cosas cambien, ¿no? Entonces es mi criterio, agradezco mucho el espacio y espero volver a tener la oportunidad de compartir con ustedes estos temas que son tan necesarios para la construcción de un mejor país. Muchas gracias. Gracias a ti, compa. Gracias por tu valiosa reflexión. Bien, yo cierro con esta idea. Me parece que no podemos desconocer, compas queridos, la dimensión conflictual de nuestra lucha, ¿no? La dimensión conflictual
que está presente siempre en toda sociedad. El conflicto es algo ineradicable en la sociedad y no es algo malo per se. Esto tiene relación con el título de este foro porque, bueno, a Moreno se lo eligió finalmente precisamente para acabar con esa idea de polarización, ¿no? Ahí escuchamos la respuesta del líder histórico de la Revolución Ciudadana, ¿no? Rafael Correa, cuando decía, bueno, es que Moreno representaba quizás una figura un poco más conciliadora, no tan polarizada como la mía, ¿no? Entonces el país estaba huérfano de una persona que pudiera reconciliar a la sociedad. Y no está mal reconocer que hay siempre una dimensión conflictual en la sociedad, eso está bien. Ahora, frente a esa realidad, frente a la constatación de esa realidad, evidentemente nosotros lo que propugnamos no es que nos vayamos a la guerra del todos contra todos. Hay que recuperar la dimensión del conflicto, pero claro que ese conflicto se pueda resolver en los cauces democráticos de las instituciones. Hay que ver al otro no como un enemigo, sino como un adversario político. No un enemigo que hay que destruirlo, que hay que destrozarlo, no. Hay que reconocerlo como un adversario al cual hay que vencerlo en las urnas. Y reconocer también que cuando el adversario nos vence es porque finalmente ha podido sedimentar sentido común en la gente. Y bueno, eso es lo que nos permite vivir, digamos, de forma civilizada. Así que quien nos dice que podemos cancelar el conflicto, realmente nos está mintiendo, porque el conflicto existe siempre. Entonces, habiendo hecho este diagnóstico, hay que reconocer también que la pelea no solo es en las urnas, sino que la pelea larga, que es la de construir pueblo a través de una matriz cultural distinta para que nuestras ideas puedan hacerse carne en la gente, tiene que ver con una construcción, una transformación institucional, social, cultural, jurídica, que sedimente sentido común, ¿no? Y por eso es necesario, como decíamos en el inicio de este espacio, tener más lugares de intercambio como el que proponemos en esta ocasión. Por eso es saludable, y claro, esto no es algo que sea atractivo en la época de la marea alta, ¿no? Cuando estamos a punto de ir a un proceso eleccionario, pero sí que es necesario, y va a ser necesario siempre a lo largo de estos 4 años que se vienen, de poder machacar en esto, ¿no? Tenemos que siempre dialogar y poner estas ideas en la opinión pública. Tenemos que siempre estar reuniéndonos, dialogando y sedimentando sentido común. Por eso es que yo quiero agradecerles a todos los compañeros que se han permitido nuevamente tomar la decisión política de asistir a este intercambio, y gracias por sus valiosas reflexiones. Vamos a estar todas las semanas, todos los miércoles, reuniéndonos en este humilde espacio, que es suyo también, para poder construir sentido común, para poder construir pueblo, porque como decíamos en la primera entrega, las identidades políticas no son el resultado de la posición económica o social de la gente, ¿verdad? 4,5 millones de votos, no fueron 4,5 millones de votos oligárquicos para Lazo, no. Hay que entonces disputarle el régimen de verdad al adversario, pero hay que hacerlo de manera civilizada y reconociendo que cuando el adversario nos gana es porque nos ha ganado la batalla cultural. Esta es la batalla más difícil, por supuesto que la es. Es la batalla de la que nadie se ocupa en los momentos de agitación política, ¿no? Los momentos más álgidos de la lucha política, pero sí que es necesaria para... Yaño, sí, te perdí en la última parte de la intervención, no sé si soy yo o si tuviste algún problema con la conexión. Pero bueno, sí, cerramos de esta forma, compas. Les pido mil disculpas a quienes no les pudimos conceder la palabra. Creo que ya tenemos 2 horas tertuleando, pero bueno, los invitamos al próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gracias, como decía Augusto, por tomar la decisión de acompañarnos en esta humilde tertulia. Entiendo que hemos competido, por lo menos por un momento, con don Alfonso Espinosa de los Monteros, ¿no? Ese tótem moral sobre el cual, bueno, que vierte solo verdades, ¿no? Convertidas en piedra, ¿no? Esos dispositivos culturales tan potentes, tan determinantes, ¿no? en la configuración de nuestras opiniones, ¿no? Los creadores de opinión pública, los dueños de la coyuntura, que también es un espacio a disputar, ¿no? ¿Quién define qué es la coyuntura finalmente? ¿Quién decide qué tenemos que hablar? ¿Cuáles son los temas urgentes? Eso lo deciden los medios empresarios. La prensa hegemónica, la prensa empresaria decide qué es la coyuntura. El triunfo de la prensa no está tanto en convencernos de sus ideas o de los intereses que promueven. El triunfo de la prensa reside sobre todo, compañeros, en el hecho de que nos mantengan hablando de los temas que ellos han decidido como coyuntura.
Así que es una decisión política, como decía Augusto, y que ustedes hayan tenido el gesto de acompañarnos en esta tertulia. Y efectivamente el conflicto es la razón de la democracia. El conflicto es garantía de la democracia, es garantía de libertad. El conflicto es la razón de la política. No habría razón para hacer política si no fuera por el conflicto. Sin conflicto no habría política. Y es bueno que haya política. Es por eso que queremos sembrar ideas, ¿no? No solo desde esta plataforma. Queremos llevar este tipo de tertulias a territorio, a agrupaciones barriales, a sindicatos, comités de empresas, a reuniones de vecinos, a hablar con las amas de casa. Queremos poder difundir estas ideas, intercambiar, hermanarnos, ¿no? De diferentes formas para poder empezar a construir una nueva identidad o insuflarle nuevos elementos a identidades que ya están constituidas, como el correísmo, por ejemplo. Sería una buena idea ampliar las agendas del correísmo. Así que nada, compas, Lenín Moreno, bueno, ¿cómo será recordado este personaje? Lo dijimos al principio, no solo como un traidor, sino también como un mediocre, ¿no? Como un ignorante entusiasta. Aminta Buenaño, para leerle solo 2 párrafos, escribí hace poco un artículo que lo recomiendo mucho. Decía: Lenín Moreno ha sido el presidente que gobernó con un discurso mediático de anticorrupción, y antes que se termine su mandato, la opinión pública observa alarmada que su más cercano entorno político ha sido de lo más corrupto. Tampoco nunca pidió que se abran las cuentas INAPAPER, aunque sea por un elemental ejercicio de transparencia y responsabilidad. Lenín Moreno ha sido el único presidente que ha declarado públicamente que él merecía un mejor pueblo, despreciando el poder soberano de este y el hecho de que el presidente, como el primer servidor de la República, debe rendirle cuenta al pueblo y no al revés. Yo también hubiera querido tener un mejor pueblo, fue su respuesta, muy suelto de huesos, cuando comentó en el Foro para la Defensa de la Democracia en Miami que alguien le pidió que sea un mejor presidente, haciendo el ridículo general. De su presidencia, fuera de lo dicho, no hay nada más que comentar, solo que trajo los vientos de la desgracia al país y puñaladas de dolor, y más dolor en el pueblo ecuatoriano, que aún no se levanta de la crisis de la pandemia y de una economía que raya en la miseria y la desesperanza. El pueblo está expectante de las primeras acciones del nuevo presidente Guillermo Lasso. No se entiende a Guillermo Lasso, y con esto cierro, si no es con Lenín Moreno, compas. No se entiende a Guillermo Lasso si no fuera por Lenín Moreno. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 por esta vía. Chao, chao. Un abrazo a todos, compas.